En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias del apoyo entusiasta que dispensa el Vaticano al nuevo orden mundial. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 2009, el entonces Papa Benedicto XVI expresó en un documento pontificio su respaldo entusiasta a la idea de un gobierno supranacional cuya finalidad sería supuestamente solucionar los problemas del planeta. Segundo, en 2015, el Papa Francisco, en una carta dirigida a los obispos católicos, afirmaba: el cambio climático es real y peligroso. Se necesita un nuevo sistema de gobierno mundial para hacer frente a esta amenaza sin precedentes. Esta nueva autoridad política estaría a cargo de la reducción de la contaminación y del desarrollo de los países y regiones pobres. Tercero, en 2017, el Papa Francisco volvió a repetir su apoyo a un gobierno mundial y en declaraciones al periódico italiano La Repubblica afirmó que los Estados Unidos de América tienen una visión distorsionada del mundo y que los norteamericanos tienen que ser gobernados por un gobierno mundial lo antes posible, literalmente por su propio bien. Cuarto, ese mismo año, el 14 de junio, el Papa Francisco apareció junto al ayatolá al-Milani, el Dalai Lama y el rabino Abraham Skorka en un vídeo donde se respaldaba la misma visión globalista. Quinto, este mes de mayo, en una reunión con la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el Papa Francisco ha vuelto a señalar su apoyo entusiasta a la idea de un gobierno supranacional. Sexto, la declaración del Papa ataca lo que denomina la excesiva reivindicación de soberanía por parte de los Estados e insiste en que, literalmente, a menudo, precisamente en áreas donde ya no son capaces de actuar de manera efectiva para proteger el bien común, deberían ser sustituidos. Séptimo, el Papa Francisco insiste también en que, tanto en la encíclica Laudato Si, como en el discurso a los miembros del cuerpo diplomático de este año, llamé la atención sobre los desafíos globales que enfrenta la humanidad. Octavo, a continuación, el Papa Francisco señaló que esos desafíos globales son el desarrollo integral, la paz, el cuidado de la casa común, el cambio climático, la pobreza, las guerras, las migraciones, la trata de personas, el tráfico de órganos, la protección del bien común, las nuevas formas de esclavitud. Noveno, a continuación, el Papa expresó la preocupación de la Iglesia Católica por la actitud de corrientes contrarias a la inmigración y lamentó que así, literalmente, se obstaculiza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Décimo, acto seguido, el Papa se manifestó en contra de la asimilación de los inmigrantes, considerando que esa no es la verdadera integración. Undécimo, el Papa enfatizó igualmente en la comunicación que el Estado nacional ya no es capaz de procurar por sí solo el bien común de sus poblaciones y que, por lo tanto, resulta necesaria una autoridad supranacional que aborde esa cuestión. Décimo segundo, así señaló que cuando se identifica claramente un bien común supranacional es necesario contar con la oportuna autoridad legal y concordantemente constituida capaz de facilitar su implementación. Décimo tercero, la justificación para la creación de esa entidad supranacional sería, según el Papa Francisco, los grandes desafíos contemporáneos del cambio climático, de las nuevas formas de esclavitud y de la paz. Y decimocuarto, según el Papa, este bien común universal, a su vez, debe adquirir una valencia jurídica más pronunciada a nivel internacional. Se puede pensar a favor o en contra del Papa Francisco, pero no se le puede acusar de no hablar con claridad en torno a determinados temas. Desde luego, resulta más que revelador el que haya guardado un silencio clamoroso ante el avance feroz de la ideología de género o ante gravísimos problemas morales y a la vez defienda la lucha contra el cambio climático como un objetivo de primer orden. El Papa Francisco es un defensor encarnizado y persistente de la agenda globalista que pretende imponer un gobierno supranacional
que aspira a ir privando a los estados de competencias hasta vaciarlos prácticamente de contenido, que intenta justificar esos pasos apelando a cuestiones más que discutibles como el calentamiento global y que, como ha expresado de manera muy clara hace apenas unos días, tiene como una de sus hojas de ruta los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas de 2015. El apoyo cerrado y expreso del Papa Francisco hace apenas unos días a ese documento de Naciones Unidas deja totalmente de manifiesto dónde se halla, porque entre los objetivos de ese documento se encuentra de manera clara y expresa la implantación de la ideología de género en todo el planeta, y así lo hace de manera indiscutible al señalar como su objetivo quinto, tras la educación de calidad y antes del agua limpia y saneamiento, la denominada igualdad de género. Es absolutamente inverosímil que el Papa ignore lo que está apoyando de manera explícita en el citado documento de Naciones Unidas. En realidad lo sabe y le presta su colaboración entusiasta. Se sube así al carro del camino hacia una dictadura planetaria ejercida sobre una masa ovejuna creada sobre la base de la inmigración masiva y la sustitución demográfica. Una dictadura que triturará las instancias de soberanía nacional para ceder el poder a un nuevo gobierno mundial con excusas como el cambio climático. Una dictadura que liquidará la soberanía nacional con el argumento de que las naciones, tal y como afirma el Papa Francisco, son incapaces de solucionar sus problemas. Una dictadura que implantará un control de la población con la imposición de la ideología de género, que está incluida en los objetivos que el Papa Francisco apoya y aplaude. Y una dictadura que contará con el respaldo de diferentes dirigentes religiosos ansiosos de subirse al carro del nuevo poder mundial. A decir verdad, al actuar así, el Papa Francisco no se comporta peor que muchos de sus antecesores en el trono papal, como Nicolás V, que disparó el pistoletazo de salida para el saqueo de África y la esclavización de sus habitantes. Pero también al comportarse así, resulta legítimo preguntarse si el Papa Francisco, en lugar de representar a Cristo como pretende, no es más bien como ese hombre de pecado al que se refirió Pablo de Tarso escribiendo a los tesalonicenses, que se coloca en el lugar de Dios, que está al servicio de los propósitos del mismo Satanás y al que la palabra de Cristo acabará fulminando. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 2 billones de euros y, por cierto, en una cantidad extraordinaria va a parar también a la institución que gobierna el Papa Francisco. Escuchen ustedes en España estos días lo que están diciendo los medios en tertulias y en lo que no es tertulias, y están todos a ver qué les cae del reparto de publicidad institucional del poder. Están a ver si es el PP o es Ciudadanos o es el Partido Socialista o quién nos va a arrojar la pitanza a los medios de comunicación, que vamos a mover la colita todavía con más entusiasmo que los perros que aparecen en este vídeo tan maravilloso que les tengo que decir que desde anoche me está costando resistir la tentación de colgarlo en la página web para que lo vean ustedes, porque verdaderamente es una imagen, así lo decía este oyente, y hay que reconocer que ha sido muy ingenioso a la hora de localizarlo y enviarlo, es la imagen de lo que son los medios de comunicación en España. Ladran cuando les dejan, ladran lo que les dicen y, por supuesto, mueven el rabito y lo que haya que mover, porque lo que quieren es conseguir esa pitanza. Y claro, por supuesto hay cosas que no les van a contar nunca. ¿Les van a hablar del papel inmenso del Papa Francisco en la agenda globalista? Jamás, jamás. La COPE, desde luego, no lo hará nunca, vamos, ni que estuvieran locos, en todo caso, para alabar la agenda globalista y que el Papa va en cabeza en la lucha de eso tan discutible del cambio climático. En el caso de los otros, pues hombre, tampoco, porque miren ustedes, solamente la publicidad que coloca la Conferencia Episcopal Española todos los años para que la gente ponga la crucecita en la declaración de la renta, ya hace que, en fin, determinadas noticias lo mejor es que no las demos.
Y sin embargo, el tema es gravísimo, porque a uno le puede gustar o no el Papa, le puede uno gustar la Iglesia Católica o no, pero lo que es indudable es que tiene una influencia mundial. Es más, este Papa decidió que las cuestiones morales le importan un verdadero pito y lo que le interesa es hacer política, en el sentido más real del término y más descarnado. Y dentro de esa política sigue la línea de la Santa Sede, que no es nunca la de enfrentarse con la línea general, sino la de subirse al carro, la de surfear sobre la ola para conseguir todo lo que pueda arramblar. En estos momentos, ¿cuál es esa línea? La agenda globalista. Una agenda globalista que pretende vaciar a los estados de su soberanía, vaciar a los estados de su independencia, vaciar a los estados de su competencia y dársela a un ente supranacional que esté por encima de los estados. Y para eso se dice es que los estados no pueden en absoluto solucionar los problemas que tienen por delante. Y por lo tanto, hay que vaciarles de todo lo que tienen, no darles a lo mejor más poder o más capacidades o acabar con determinadas conductas indecentes. No, quitarles lo que tienen, privarlos de soberanía y eso entregárselo a un monstruo supranacional, al que ya se refirió de manera muy laudatoria tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI. O sea, tampoco hay que decir que esto se lo haya inventado el Papa Francisco porque sería injusto. Pero desde luego el Papa Francisco ha pisado el acelerador y está entusiasmado. Sus documentos pontificios van en esa dirección y desde luego lo mismo sucede con las declaraciones, los discursos, las cartas, todo aquello va en lo mismo y la justificación fundamental suele ser el cambio climático. Pero que nadie se engañe, porque del Papa Francisco se podrá decir muchas cosas. Habrá quien considere que es un paradigma de la santidad y habrá quien diga que es el anticristo, como yo conozco a algún párroco amigo que efectivamente lo afirma. Sin entrar en ninguna de esas cuestiones, que son incluso secundarias, desde luego de lo que no cabe la menor duda es de que él suscribe la agenda globalista. Y en esta última comunicación que mencionábamos después de otras en el editorial, él hace una referencia muy clara a los objetivos de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobado hace muy poquitos años. Entre esos objetivos está la implantación a sangre y fuego de la ideología de género. El Papa podría haber dicho compartimos algunos de los objetivos, la Organización de Naciones Unidas apunta a estos objetivos y algunos son interesantes, etc. Y hubiera sido lícito. Pero no, la idea es tenemos que ir a ese gobierno supranacional porque hay que alcanzar esos objetivos. Entre esos objetivos, insistimos, está el triunfo y la imposición obligatoria por encima de la independencia y la soberanía nacionales, la imposición de la ideología de género. Y tema, por cierto, del que el Papa no dice ni pío. Por ahí hay católicos, en fin, convencidos de principios morales, jugándosela en Hispanoamérica, por ejemplo, el Papa ni mu. El Papa no dice ni pío de los 215 millones de cristianos de distintas confesiones que son perseguidos en todo el mundo. Ni palabra. Esos no son objetivos. Para él es el cambio climático, que ya se supone que ese calentamiento global justifica la creación de un monstruo por encima de las naciones, y luego cuestiones como la paz mundial, etcétera, etcétera, que en fin son temas que claro, pasa como con la supuesta discriminación por razón de género. ¿Quién va a estar a favor? ¿Quién va a estar en contra de la salud sexual y reproductiva? De la salud sexual y reproductiva no está nadie en contra. Pero del aborto y de la ampliación del aborto, vaya si hay mucha gente, especialmente los que somos pro vida, que estamos en contra. El Papa Francisco favorece, defiende, impulsa todos esos valores que están dentro de la agenda globalista de Naciones Unidas, con unos objetivos muy claros, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Y es tan tonto el Papa como para que lo engañen en eso? Pues hombre, sinceramente no lo creemos. Que haya alguna persona que no se ha leído la declaración de Naciones Unidas en ese sentido, que lo apoya pensando que solo habla de acabar con la pobreza y, por supuesto, el cambio climático y la paz y tal, y se lo crea, pues hombre, puede ser, pero el Papa no es tonto. Tendrá otras cosas, pero tonto no es. El Papa está en la política y en el sentido más canalla de la política, porque es estar al lado de la ola que se mueve para el poder. De la ola que se mueve para el poder y que permite además abocarse recursos económicos procedentes del bolsillo de los contribuyentes. Porque en medio de esa situación hay una serie de negocios
llámese calentamiento global, llámese inmigración, etcétera, que mueven muchísimo dinero que viene de los presupuestos nacionales y que va a parar a las ONGs que viven de ese cuento, porque es un inmenso cuento. Y entre esas ONGs hay muchas que son católicas. Y evidentemente interesa que la inmigración sea desordenada y continuamente llegue, porque el Estado aboca millones a mantener esa situación. Interesa seguir hablando del calentamiento global, porque los Estados abocan millones a enfrentarse con eso, y te viene muy bien para colocarte en esa historia y seguir viviendo de ello. Y sobre todo para dar la sensación de que tienes una altura moral que no tienes en absoluto. Y no la tienes porque estás hablando, entre otras cosas, de que los países abran las puertas para que entren los inmigrantes desordenadamente, y sin embargo la Iglesia Católica pues tiene la propiedad prácticamente de la mitad de los inmuebles de Roma, algunos de ellos, por cierto, muy caros, de zonas alrededor de Roma, y nos estamos ciñendo a lo que está al lado del Vaticano. Si hablamos de todo el mundo ya sería escandaloso, a zonas inmensas alrededor de Roma, y las tiene rodeadas con muros. Lo están oyendo ustedes bien, las tiene rodeadas con muros. Es más, hay una brigada de trabajadores y de empleados que están revisando el muro continuamente por si se ha caído alguna piedra. Porque está usted hablando de una zona que está rodeada de kilómetros y kilómetros y más kilómetros de muro. Y claro, la Santa Sede sí puede levantar un muro. Quien no lo puede hacer es Donald Trump en la frontera de México. La Santa Sede, por supuesto, no va a poner a disposición de los inmigrantes que llegan masivamente sus bienes inmuebles. El resto de los ciudadanos sí tienen que dejar que les roben para mantener a esa inmigración descontrolada en lugar de haber una seguridad de fronteras. Y claro, esto lo puede pensar cualquiera. Habrá gente que pensará que la agenda globalista es el sumo bien y que hay que ir hacia la agenda globalista. Algunos pensamos que la agenda globalista es la amenaza totalitaria peor con la que se enfrenta el ser humano. Vamos, los fines de la agenda globalista, vamos, los planes de Hitler eran una excursión de montaña comparado con lo que es la agenda globalista y, por supuesto, incluida la reducción de la población a escala mundial, incluida la ideología de género y tantas cosas. Bueno, pues el Papa Francisco está apoyando la agenda globalista, es uno de sus principales actores. Y además no es que no se entere, cita expresamente documentos de Naciones Unidas que incluyen claramente la imposición forzosa sobre las naciones de la ideología de género. Está con el mal. En fin, el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. Pero evidentemente este es un tema serio. Y es un tema que a ustedes les afecta extraordinariamente. Sobre todo si viven en Europa o en el continente americano. En Asia, como están los chinos y no están dispuestos a que les impongan la ideología de género, bueno, digamos que tienen mayor defensa, ¿eh? Rusia tampoco está por la labor, ¿no? Pero sobre todo si viven ustedes en Europa y especialmente en Hispanoamérica, esto les da de lleno en la cara y en cualquier parte del cuerpo. Y este es un tema que hay que contar y este es un tema que, por supuesto, a ustedes no les van a contar. Porque, entre otras cosas, si al final aparece el tema de la agenda globalista, va a quedar claramente de manifiesto el papel de los medios, que es o callarse o apoyarla, pero generalmente no hablar de ella y mucho menos oponerse a ella.